Para hoy día el título es Conflicto y crisis los jueces. Conflicto y crisis los jueces. Miren lo que dice el versículo de memoria. 1 Samuel 2:1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Qué hermoso versículo. Una oración agradeciendo a Dios por una cosa especial. Me alegré en tu salvación. Y esta semana vamos a estudiar acerca de los jueces y su papel en este gran conflicto de los siglos. Jueces 4:1 es el primer versículo que vamos a ver. Miren lo que dice. Después de la muerte de Ahod. Después de la muerte de Ahod. ¿Quién era Ahod? ¿Quién era Ahod? Vamos a ir a algunos versículos para saber quién era este personaje. Jueces 3, 14 y 15. Miren lo que dice. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. ¿Y qué pasó? Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. ¿Y ese libertador cómo se llamaba? A Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Entonces, este Ahod era un libertador que Dios había dado al pueblo de Israel que estaba sufriendo. Y cuando él libró al pueblo de Israel, miren lo que sucedió. Jueces 3:30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después que él liberó, Israel tuvo reposo por 80 años. O sea, estaba en paz. Estaba en paz por 80 años. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel en esos 80 años? Entonces los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¡Qué pena! Estando en reposo, estando bien con la bendición de Dios, dejaron a Dios y hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Parece que es un ciclo, y vamos a ver. Jueces 4:2, miren lo que dice. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Oroset Goín. Entonces hicieron lo malo y tienen que reaccionar. ¿Qué pasó? Sufrieron por sus pecados. Están en paz, hicieron lo malo y otra vez viene el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. ¿Y luego qué? Jueces 4:3. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hacen? Clamaron a Jehová. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo. Su paz ya se había ido. Y su paz se había ido porque hicieron lo malo delante de Jehová. Entonces, clamaron porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. O sea, parece que este ciclo viene. Estoy bien, me olvido de Dios, hago lo malo, sufro las consecuencias, clamo a Dios diciendo: Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame. ¿Y qué pasa con Dios? Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot.
Y aquí entra Débora. Jueces 4:6, miren lo que dice interesante. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? El pueblo está en conflicto. El pueblo tiene problemas, entonces Dios actúa y Dios le dice: ¿no te ha enviado Jehová Dios de Israel a ayudar a tu pueblo? ¿No te ha enviado a ayudar a tu pueblo? Y miren qué de especial tiene Juez 4:7. Y yo, le dice Dios, atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Entonces Dios comienza a actuar. Clamaron a Dios y Dios actúa. Dios tiene hombres especiales, tiene un mensaje especial para el pueblo. Tienen que volver. Tienen que volver. ¿Y qué va a hacer Dios? Atraeré. Él se encarga. Y no solamente va a atraer, sino los entregaré en tus manos. Lo único que tienes que hacer es confiar. ¿Por qué? Porque Dios te ha enviado. Eso es lo único que tienes que hacer. Jueces 4:23, miren lo que dice, interesante. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y entonces Dios salva a su pueblo. Y esta es la historia de Israel. Primero, Israel está en reposo, tranquilo cuando Dios le salva. Por un momento está en reposo, pero se olvidan de Dios, hacen lo malo, sufren las consecuencias, claman a Dios porque están sufriendo, y Dios no se queda con las manos cruzadas, sino Dios ayuda. Y eso ocurre y sucede continuamente, no solamente en la vida de Israel, sino en nuestra vida. Si nosotros vemos hacia atrás en nuestra vida, es el mismo conflicto que tenemos. Entonces Dios salva a su pueblo, pero Dios lo salva completamente. Y luego, ¿qué sucede? Miren Jueces 6:1, ¿qué pasa con la historia de Israel? Los hijos de Israel, ¿qué pasó otra vez? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, ¿qué pasó otra vez? Los entregó en manos de Madián por 7 años. Han sido salvados, otra vez están tranquilos, otra vez están contentos, otra vez están sin problema, en paz. ¿Y qué sucede? Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Un círculo vicioso. ¿Y qué hace Dios? Otra vez, si están haciendo lo malo, paguen las consecuencias. ¿Y qué hace el pueblo otra vez? Jueces, porque subían ellos y sus ganados y venían sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Otra vez el ciclo. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios, sufren las consecuencias de su pecado. Oh Dios, claman a Dios. Otra vez parece un círculo, mi hermana dice vicioso, pero vamos a ver algunas cosas interesantes más. Jueces 6:11.
Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y aquí aparece este hombre, Gedeón. Gedeón, porque Dios tiene hombres. Tiene hombres que va a enviar para salvar. Y miren lo que sucede. Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios está contigo. Y está preparando su camino de la salvación. Ellos oraron y Dios está preparando el camino de su salvación mediante este hombre que se llama Gedeón. Y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Miren lo que Jueces 6:3 dice. Y Gedeón le respondió: Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y este reclamo, ¿suena o no suena bien? Están sufriendo y él dice: oh Dios, ¿dónde estás? Oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Porque Dios le había dicho: Jehová está, ¿qué cosa? Contigo. Dios está al control. Dios está aquí. Y entonces él reclama y dice: si Él está conmigo, ¿por qué estamos sufriendo así? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto de los siglos? En una palabra, ¿cuál es el tema especial? ¿En qué radica el conflicto? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó con Abel y Caín? ¿Cuál era la palabra que describe este conflicto? Miren lo que le dijo el profeta antes, Jueces 6:10, que dije: y os dije, habla Dios, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Y aquí está el problema: pero no habéis, ¿qué cosa? Obedecido a mi voz. Ese es el gran conflicto. La desobediencia. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Obedecer a la voz de Dios o obedecer a la voz del enemigo? Ese es el gran conflicto. ¿A quién vamos a obedecer? ¿O a nuestro Dios, que Él está continuamente llamando, buscando, listo para salvarnos? ¿O a Satanás, que nos insta y nos insta: desobedezcan, desobedezcan, desobedezcan? ¿A quién vamos a obedecer? ¿De qué lado vamos a estar? ¿A quién vamos a obedecer? Y miren lo que dice Jueces 6:14. Y mirándola, Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío, ¿quién? Yo. Yo te estoy enviando a salvar al pueblo de Israel. Y una cosa especial: Dios usa personas para salvar. Y miren lo que dice Jueces 6:15 al 16. Entonces les respondió: oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Si comparamos este versículo, esta parte de este versículo con esta otra parte, ¿de qué nos damos cuenta? ¿De qué nos damos cuenta? Si comparamos estas dos partes, ¿de qué nos damos cuenta? Miren cómo nos ve Dios. Dios nos ve como varones esforzados y valientes.
Y cómo realmente somos nosotros débiles. Débiles. Entonces el ser humano puede verse inhabilitado. Nosotros podemos ver, pero ¿cómo? Ya le ocurrió a Moisés. Ya le ocurrió a Moisés, ¿cómo voy a hacer si soy tartamudo? ¿Cómo? Podemos ver que la tarea es grande, la tarea es hermosa, la tarea es muy grande. Y entonces podemos sentirnos así, pero como Dios nos mira, eso es diferente. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros escuchamos esta voz de Dios que dice, yo te envío, yo te voy a hacer algo, es que Dios nos reviste con su manto de justicia. Cambia nuestra situación. Cambia la manera en que nosotros tenemos que hacer las cosas, cambia. Entonces, por eso continúa. Jehová le dijo, ciertamente, ¿qué cosa? Yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo. Entonces Dios promete su presencia, no importa lo que tengamos, no importa cómo nos sintamos, Dios promete su presencia. Y no solamente eso, miren lo que dice, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios nos usa, Dios nos promete su presencia y Dios promete ¿qué cosa? La victoria. Y eso está claro. Y eso está clarísimo en esta palabra de Dios. Y es interesante notar, por ejemplo, allí cómo Dios les dio la victoria a ellos. De tal forma de que ellos tampoco pensaran que eran ellos, porque Dios solamente usó 300 hombres para derrotar todo un ejército de madianitas. Esos 300 hombres en las manos de Dios, Dios hace el resto. ¿Ya? Y por eso Él dijo en el versículo pasado que leímos, yo te entregaré y yo te los llevaré. Yo lo haré todo por ti. Ese es el error grave de nosotros, que dependemos de nosotros mismos, porque no dependemos de lo que no vemos. Este ciclo, mis hermanos, es nuestro ciclo de vida. Y eso ha continuado en el pueblo de Israel. Jueces 13:1, miren lo que dice. Y los hijos de Israel, ¿qué pasó? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los, esta vez, filisteos por 40 años. Otra vez. Les libera, están bien, están sanos, están contentos por buenos años. Y parece que cuando estoy bien, me olvido de ¿quién? De la fuente de mi fortaleza. Por eso tenemos que tener cuidado cuando estamos en paz, cuando estamos sin problemas, sin aparentes problemas, cuando estamos bien, parece que todo va bien, tenemos que tener cuidado. Es el momento de acercarnos más y más a Dios, porque corremos este riesgo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Corremos el riesgo. ¿Ok? Y entonces viene otra vez, sufrieron por sus consecuencias. Jueces 13:5. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entran en problema con los filisteos, sufren por sus consecuencias, y Dios está listo para preparar ¿a quién? A una persona para salvar. Dios está listo, y esta vez prepara ¿a quién? Al nazareno. ¿Se acuerdan del nazareno? ¿Quién es? Sansón.
Hombre que tenía sus altas y sus bajas. La debilidad de él, ¿quién era? Las damas. La debilidad de las damas. Y miren lo que sucede. Jueces 14:3, uno de los acontecimientos. Y su padre y su madre le dijeron, después que él bajó a los filisteos, vio una linda dama y dijo, a ella la quiero. Y sabemos que Dios le había dicho, no te emparentarás con el enemigo. Pero jovencito, sin experiencia, sin madurez, miren lo que dice. Y sus padres le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y miren lo que dice. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Pero esta declaración de la Biblia hace pensar, miren lo que dice aquí, Jueces 14:4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de ¿quién? De Jehová. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Qué interesante declaración. Qué interesante que la Biblia diga eso. ¿Dios sabía la debilidad de Sansón o no sabía? Sí. Dios sabía que Sansón tenía esa debilidad. Y Dios utiliza incluso nuestras debilidades. Ya. Hay algo que se llama en la Biblia providencia divina. Dios utiliza todo lo malo que nosotros, o las decisiones equivocadas que tomamos, las experiencias, los traumas, todo nuestro bagaje de nuestra vida, lo transforma a veces en bendición para el propósito que quiere para nosotros. En la vida de Sansón, no era el plan de Dios que este hombre, porque Dios tenía un plan especial para él. Ahí está. Pero él sabía también lo que Sansón iba a pasar, pero con todo el plan de Dios original no cambia. Sin embargo, en la providencia divina, nuestras decisiones equivocadas son utilizadas a veces para llevar el propósito que Dios tiene para nosotros, y es lo que pasó en la vida de Sansón. Así es. Es que lo principal de Dios es salvar a su pueblo. Salvar a su pueblo. Y si Él puede utilizar cualquier cosa, lo hace para salvarnos. Lo hace para salvarnos. No, siguiendo la línea del pastor, la lección decía y te hacía una pregunta de reflexión. Dice, ¿se imaginan ustedes lo que Dios hubiera hecho con Sansón? Si es que... Sí, porque ese era, como dice el pastor, el plan. ¿Se imagina lo que Dios hubiese hecho? Entonces dice que ahora debemos pensar en nosotros. ¿Qué puede hacer Dios con nosotros? Y la pregunta es, ¿cuánto más podría hacer Dios si estuviéramos a la altura de nuestras potenciales? Era para que pensáramos un poco. Y eso está interesante. Y esa es una cuestión de reflexión. Si Dios utilizó a Sansón de esta manera, imagínense cómo lo hubiera utilizado si él hubiera obedecido. Si él, miren, Jueces 16:28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, al final de su vida, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solo esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y el versículo 30, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que habían matado durante su vida. Él había venido para salvar a Israel y Dios cumplió su propósito. Ahora, la pregunta de meditación de la lección decía, ¿se imaginan cómo hubiera sido este fin si él hubiera
confiado continuamente en Dios? Qué interesante, qué importante. O sea que Dios quiere utilizarnos. Y no importa cómo. En la semana pasada hemos dicho y hemos visto esta palabra, a pesar de nuestros problemas, a pesar de lo que hacemos, a pesar de, Dios quiere salvar. Dios promete la victoria cuando nosotros finalmente le decimos: Señor Jehová, acuérdate de mí. Solamente rapiditamente me vino a la mente lo que estudiamos la semana pasada de la historia de José. Pasó lo mismo, nomás que José sí obedeció y prometió desde su juventud: yo, pase lo que pase, voy a decidir ser fiel a Dios. Y pasaron muchas cosas malas, pero Dios no permitió que tocaran su vida y cumplió el propósito. Cuando fue fiel Josué, de todas maneras, el final de José fue que fue el segundo, ¿verdad? Fue algo grande lo que Dios hizo con él. Fue el segundo después de Faraón, ¿verdad? Y me imagino que algo así Dios quería hacer con Sansón también. Pero a pesar, como dice usted, de sus debilidades, Dios hizo algo. Él se arrepintió y va a estar en el cielo con Dios, ¿verdad? Pero son los dos caminos que nosotros como seres humanos también podemos decidir. Seguir el ejemplo que José, ¿verdad? Decidió ser fiel, pasara lo que pasara. Y con Sansón, que de igual manera Dios tiene misericordia de nosotros, pero las consecuencias y lo que podamos sufrir es por el camino que nosotros decidimos, no Dios, es nosotros mismos. ¿Se imaginan las cosas que pueden suceder? ¿Se imaginan la gloria que tuvo José? Y pudo haber sido, quién sabe, no sé, no sabemos, pero imagínense. Wow, qué maravilloso. Pero vamos a recordar esto. Entonces él se enamoró de una enemiga, de una filistea. Y Dios, no sé, Dios es grande. Dios es maravilloso. A medida que estudiamos la Biblia nos damos cuenta de cosas que solamente Dios sabe por qué. Miren lo que pasó con Ruth. Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de ¿quiénes? De Moab, los moabitas, y su mujer y 2 hijos suyos. Y mis hermanos, aquí estamos con la historia de Ruth. Y resulta que ellos fueron a Moab, y en Moab estaban viviendo, y sus 2 hijos se casaron ¿con quién? Con 2 moabitas, paganas, es que ahí vivían. Entonces pasó el tiempo, murió el esposo, murieron los 2 hijos y quedaron 3 viudas. Y como quedaron 3 viudas, viene esto entonces, Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Comenzó a regresar porque había mucha hambre. Y miren lo que pasa el versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Vuélvanse. Ahí está su tierra, ahí está su casa, ahí están sus familiares, ahí están todos. Pueden rehacer su vida. Miren lo que dice el versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. No. Porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Qué decisión? A Sansón, la filistea le llevó a la ruina. Y aquí vemos otra persona, no del pueblo de Dios, Ruth, tomando una decisión diferente. Y esta decisión fue tan importante
tan importante que miren lo que pasó con ella. Ruth 4, 13 y 21. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dijo que concibiese y diese a luz un hijo. El versículo 21. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a ¿quién? A Obed. ¿Y por qué será esto tan importante? Tan importante. Miren lo que dice Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth ¿a quién? A Obed. A Obed, y Obed a Isaí, y sigue la genealogía hasta llegar ¿a quién? A Jesús. Tu Dios, mi Dios. Dios. ¿Qué decisión? Gente imperfecta para algo perfecto cuando se acercan a Dios, cuando cambian su vida. Podemos ver ahí gente que no estaba, que podemos pensar inalcanzable. Gente que parece inalcanzable. ¿Cómo? ¿Cómo utiliza Dios? Es que cuando Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, está pensando en esto. Personas, no importa de dónde, no importa cómo, no importa qué han hecho, no importa si son del pueblo, no son del pueblo, no importa. Él está pensando en alguien para salvar y hace todo lo posible para salvar a esa persona. Y esa persona puedo ser yo o puede ser tú. Él está queriendo eso. Y qué hermoso esta historia. Que llegando a Jesús, y no solamente la lección para ahí, sino va hasta Samuel. Miren lo que pasó. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Dos personas, Elcana y el sacerdote Elí. ¿Y qué sucede? Vamos a ver algunas cosas importantes. 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de ¿quién? De Jehová. 1 Samuel 2:18 y 21. Miren lo que dice. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de ¿quién? De Jehová. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Comparando estas dos cosas es interesante. Miren lo que vemos. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Aquí hay una diferencia. ¿Y qué hizo la diferencia? Miren lo que sigue aquí. Y el joven Samuel crecía delante de ¿quién? De Jehová. Y no tenían conocimiento de ¿quién? De Jehová. Esa era la diferencia. Él crecía y ellos no crecían. Decidieron. Ya, en el mismo lugar, bajo las mismas enseñanzas, bajo la misma protección. Miren lo que sucedió. Y miren todavía lo que sucede. 1 Samuel 2:16. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y comparando con este versículo, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Miren la diferencia de Samuel. El joven Samuel iba creciendo ¿en qué? Delante de Jehová. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y miren cómo se aceptan estas dos cosas. Y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y en gracia para con Dios y ¿quiénes? Lo mismo. Verdadera educación. La verdadera educación del hogar.
La verdad, podemos educar, se puede hacer decisiones, pero miren la influencia de crecer delante de Jehová. Y esto fue tan grande que miren lo que pasó con Samuel y todas las cosas o todos los personajes que vimos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Me faltaría el tiempo, dice el apóstol, para contarles todas estas maravillas que hace Dios. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. ¿Qué es lo importante? La fe. ¿Confianza en quién? En Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Confianza en Dios. Y mis hermanos, ojalá que la oración del versículo de memoria sea nuestra oración en esta semana. Miren lo que decía 1 Samuel 2:1. Y Ana oró diciendo: mi corazón se regocija en Jehová por tantas maravillas. Mi poder se exalta en ¿quién? En Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en ¿qué cosa? Ojalá que esa sea nuestra oración, mis hermanos, porque tanta maravilla para salvarnos, tanto hace Dios para salvarnos, que lo único que podemos decir es eso: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Que Dios nos bendiga y que nos haga meditar en esto, mis hermanos. Amén. Casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más de los que habían matado durante su vida. Él había venido para salvar a Israel y Dios cumplió su propósito. Ahora, la pregunta de meditación de la lección decía: ¿se imaginan cómo hubiera sido este fin si él hubiera confiado continuamente en Dios? Qué interesante, qué importante. O sea que Dios quiere utilizarnos. Y no importa cómo. En la semana pasada hemos dicho y hemos visto esta palabra: a pesar de nuestros problemas, a pesar de lo que hacemos, a pesar de, Dios quiere salvar. Dios promete la victoria cuando nosotros finalmente le decimos: Señor Jehová, acuérdate de mí. Solamente rapiditamente me vino a la mente lo que estudiamos la semana pasada de la historia de José. Pasó lo mismo, nomás que José sí obedeció y prometió desde su juventud: yo, pase lo que pase, voy a decidir ser fiel a Dios. Y pasaron muchas cosas malas, pero Dios no permitió que tocaran su vida y cumplió el propósito. Cuando fue fiel Josué, de todas maneras, el final de José fue el segundo, ¿verdad? Fue algo grande lo que Dios hizo con él. Fue el segundo después de Faraón, ¿verdad? Y me imagino que algo así Dios quería hacer con Sansón también. Pero a pesar, como dice usted, de sus debilidades, Dios hizo algo. Él se arrepintió y va a estar en el cielo con Dios, ¿verdad? Pero son los dos caminos que nosotros como seres humanos también podemos decidir. Seguir el ejemplo que José, ¿verdad? Decidió ser fiel, pasara lo que pasara. Y con Sansón, que de igual manera Dios tiene misericordia de nosotros, pero las consecuencias y lo que podamos sufrir es por el camino que nosotros decidimos, no Dios, es nosotros mismos. ¿Se imaginan las cosas que pueden suceder? ¿Se imaginan la gloria que tuvo José? Y pudo haber sido, quién sabe, no sé, no sabemos, pero imagínense. Wow, qué maravilloso. Pero vamos a recordar esto. Entonces él se enamoró de una enemiga, de una filistea. Y
Dios, no sé, Dios es grande. Dios es maravilloso. A medida que estudiamos la Biblia nos damos cuenta de cosas que solamente Dios sabe por qué. Miren lo que pasó con Ruth. Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de ¿quiénes? De Moab, los moabitas, y su mujer y 2 hijos suyos. Y mis hermanos, aquí estamos con la historia de Ruth. Y resulta que ellos fueron a Moab, y en Moab estaban viviendo, y sus 2 hijos se casaron ¿con quién? Con 2 moabitas paganas. Paganas, es que ahí vivían. Entonces pasó el tiempo, murió el esposo, murieron los 2 hijos y quedaron 3 viudas. Y como quedaron 3 viudas, viene esto entonces, Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Comenzó a regresar porque había mucha hambre. Y miren lo que pasa el versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Vuélvanse. Ahí está su tierra, ahí está su casa, ahí están sus familiares, ahí están todos. Pueden rehacer su vida. Miren lo que dice el versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. No. Porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Qué decisión? A Sansón, la filistea le llevó a la ruina. Ajá. Y aquí vemos otra persona, no del pueblo de Dios, Ruth, tomando una decisión diferente. Y esta decisión fue tan importante que miren lo que pasó con ella. Ruth 4:13 y 21. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dijo que concibiese y diese a luz un capitán del ejército de Jabín con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos. Entonces Dios comienza a actuar. Clamaron a Dios y Dios actúa. Dios tiene hombres especiales, tiene un mensaje especial para el pueblo. Tienen que volver. ¿Y qué va a hacer Dios? Atraeré, Él se encarga. Y no solamente va a atraer, sino los entregaré en tus manos. Lo único que tienes que hacer es confiar. ¿Por qué? Porque Dios te ha enviado. Eso es lo único que tienes que hacer. Jueces 4:23, miren lo que dice, interesante. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y entonces Dios salva a su pueblo. Y esta es la historia de Israel. Primero, Israel está en reposo, tranquilo cuando Dios le salva. Por un momento está en reposo, pero se olvidan de Dios, hacen lo malo, sufren las consecuencias, claman a Dios porque están sufriendo, y Dios no se queda con las manos cruzadas, sino Dios ayuda. Y eso ocurre y sucede continuamente, no solamente en la vida de Israel, sino en nuestra vida. Si nosotros vemos hacia atrás en nuestra vida, es el mismo conflicto que tenemos.
Entonces Dios salva a su pueblo, pero Dios lo salva completamente. Completamente. Y luego, ¿qué sucede? Miren Jueces 6:1, ¿qué pasa con la historia de Israel? Los hijos de Israel, ¿qué pasó otra vez? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, ¿qué pasó otra vez? Los entregó en manos de Madián por 7 años. Han sido salvados, otra vez están tranquilos, otra vez están contentos, otra vez están sin problema, en paz. ¿Y qué sucede? Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Un círculo vicioso. ¿Y qué hace Dios? Otra vez, si están haciendo lo malo, paguen las consecuencias. ¿Y qué hace el pueblo otra vez? Jueces, porque subían ellos y sus ganados y venían sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Otra vez el ciclo. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios, sufren las consecuencias de su pecado. Oh Dios, claman a Dios. Otra vez parece un círculo, mi hermana dice vicioso, pero vamos a ver algunas cosas interesantes más. Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y aquí aparece este hombre, Gedeón. Gedeón, porque Dios tiene hombres. Tiene hombres que va a enviar para salvar. Y miren lo que sucede. Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios está contigo. Y está preparando su camino de la salvación. Ellos oraron y Dios está preparando el camino de su salvación mediante este hombre que se llama Gedeón. Y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Miren lo que Jueces 6:3 dice. Y Gedeón le respondió: Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y este reclamo, ¿suena o no suena bien? Están sufriendo y él dice: oh Dios, ¿dónde estás? Oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Porque Dios le había dicho: Jehová está, ¿qué cosa? Contigo. Dios está al control. Dios está aquí. Y entonces él reclama y dice: si Él está conmigo, ¿por qué estamos sufriendo así? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto de los siglos? En una palabra, ¿cuál es el tema especial? ¿En qué radica el conflicto? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó con Abel y Caín? ¿Cuál era la palabra que describe este conflicto? Miren lo que le dijo el profeta antes, Jueces 6:10, que dije: y os dije, habla Dios, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Y aquí está el problema: pero no habéis, ¿qué cosa? Obedecido a mi voz. Ese es el gran conflicto. La desobediencia. Aquí
quién vamos a obedecer? ¿Obedecer a la voz de Dios o obedecer a la voz del enemigo? Ese es el gran conflicto. ¿A quién vamos a obedecer? ¿O a nuestro Dios, que Él está continuamente llamando, buscando, listo para salvarnos? ¿O a Satanás, que nos insta y nos insta, desobedezcan, desobedezcan, desobedezcan? ¿A quién vamos a obedecer? ¿De qué lado vamos a estar? ¿A quién vamos a obedecer? Y miren lo que dice Jueces 6:14. Y mirándola, Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío, ¿quién? Yo. Yo te estoy enviando a salvar al pueblo de Israel. Y una cosa especial, Dios usa personas para salvar. Y miren lo que dice Jueces 6:15 al 16. Entonces les respondió: oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Si comparamos este versículo, esta parte de este versículo con esta otra parte, ¿de qué nos damos cuenta? ¿De qué nos damos cuenta? Si comparamos estas dos partes, ¿de qué nos damos cuenta? Miren cómo nos ve Dios. Dios nos ve como varones esforzados y valientes. ¿Y cómo realmente somos nosotros? Débiles. Débiles. Entonces el ser humano puede verse inhabilitado. Nosotros podemos ver, pero ¿cómo? Ya le ocurrió a Moisés. Ya le ocurrió a Moisés: ¿cómo voy a hacer si soy tartamudo? ¿Cómo? Podemos ver que la tarea es grande, la tarea es hermosa, la tarea es muy grande. Y entonces podemos sentirnos así, pero como Dios nos mira, eso es diferente. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros escuchamos esta voz de Dios que dice: yo te envío, yo te voy a hacer algo, es que Dios nos reviste con su manto de justicia. Cambia nuestra situación. Cambia la manera en que nosotros tenemos que hacer las cosas. Cambia. Entonces, por eso continúa. Jehová le dijo: ciertamente, ¿qué cosa? Yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo. Entonces Dios promete su presencia. No importa lo que tengamos. No importa cómo nos sintamos. Dios promete su presencia. Y no solamente eso. Miren lo que dice: y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios nos usa, Dios nos promete su presencia y Dios promete, ¿qué cosa? La victoria. Y eso está claro. Y eso está clarísimo en esta palabra de Dios. Y es interesante notar, por ejemplo, allí cómo Dios les dio la victoria a ellos. De tal forma de que ellos tampoco pensaran que eran ellos, porque Dios solamente usó 300 hombres para derrotar todo un ejército de madianitas. Esos 300 hombres en las manos de Dios, Dios hace el resto. ¿Ya? Y por eso Él dijo en el versículo pasado que leímos: yo te entregaré y yo te los llevaré. Yo lo haré todo por ti. Ese es el error grave de nosotros, que dependemos de nosotros mismos, porque no dependemos de lo que no vemos. Este ciclo, mis hermanos, es nuestro ciclo de vida. Y eso ha continuado en el pueblo de Israel. Jueces 13:1, miren lo que dice: y los hijos de Israel, ¿qué pasó? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.
Y Jehová los entregó en mano de los, esta vez, filisteos por 40 años. Otra vez. Para hoy día el título es Conflicto y crisis los jueces. Conflicto y crisis los jueces. Miren lo que dice el versículo de memoria. 1 Samuel 2:1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Qué hermoso versículo. Una oración agradeciendo a Dios por una cosa especial. Me alegré en tu salvación. Y esta semana vamos a estudiar acerca de los jueces y su papel en este gran conflicto de los siglos. Jueces 4:1 es el primer versículo que vamos a ver. Miren lo que dice. Después de la muerte de Ahod. Después de la muerte de Ahod. ¿Quién era Ahod? ¿Quién era Ahod? Vamos a ir a algunos versículos para saber quién era este personaje. Jueces 3, 14 y 15. Miren lo que dice. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. ¿Y qué pasó? Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Y ese libertador, ¿cómo se llamaba? A Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Entonces, este Ahod era un libertador que Dios había dado al pueblo de Israel que estaba sufriendo. Y cuando él libró al pueblo de Israel, miren lo que sucedió. Jueces 3:30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después que él liberó, Israel tuvo reposo por 80 años. O sea, estaba en paz. Estaba en paz por 80 años. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel en esos 80 años? Entonces los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¡Qué pena! Estando en reposo, estando bien con la bendición de Dios, dejaron a Dios y hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Parece que es un ciclo, y vamos a ver. Jueces 4:2, miren lo que dice. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Oroset Goín. Entonces hicieron lo malo y tienen que reaccionar. ¿Qué pasó? Sufrieron por sus pecados. Están en paz, hicieron lo malo y otra vez viene el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. ¿Y luego qué? Jueces 4:3. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hacen? Clamaron a Jehová. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo. Su paz ya se había ido. Y su paz se había ido porque hicieron lo malo delante de Jehová. Entonces, clamaron porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. O sea, parece que este ciclo viene. Estoy bien, me olvido de Dios, hago lo malo, sufro las consecuencias, clamo a Dios diciendo: Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame. ¿Y qué pasa con Dios? Jueces 4:4.
Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y aquí entra Débora. Jueces 4:6, miren lo que dice interesante. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? El pueblo está en conflicto. El pueblo tiene problemas, entonces Dios actúa y Dios le dice: ¿no te ha enviado Jehová Dios de Israel a ayudar a tu pueblo? ¿No te ha enviado a ayudar a tu pueblo? Y miren qué de especial tiene Juez 4:7. Y yo, le dice Dios, atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara. Les libera, están bien, están sanos, están contentos por buenos años. Y parece que cuando estoy bien, me olvido de quién, de la fuente de mi fortaleza. Por eso tenemos que tener cuidado cuando estamos en paz, cuando estamos sin problemas, sin aparentes problemas, cuando estamos bien, parece que todo va bien, tenemos que tener cuidado. Es el momento de acercarnos más y más a Dios, porque corremos este riesgo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Corremos el riesgo. ¿Ok? Y entonces viene otra vez, sufrieron por sus consecuencias. Jueces 13:5. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entran en problema con los filisteos, sufren por sus consecuencias, y Dios está listo para preparar ¿a quién? A una persona para salvar. Dios está listo, y esta vez prepara ¿a quién? Al nazareno. ¿Se acuerdan del nazareno? ¿Quién es? Sansón. Hombre que tenía sus altas y sus bajas. La debilidad de él, ¿quién era? Las damas. La debilidad de las damas. Y miren lo que sucede. Jueces 14:3, uno de los acontecimientos. Y su padre y su madre le dijeron, después que él bajó a los filisteos, vio una linda dama y dijo: a ella la quiero. Y sabemos que Dios le había dicho: no te emparentarás con el enemigo. Pero jovencito, sin experiencia, sin madurez, miren lo que dice. Y sus padres le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y miren lo que dice. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Pero esta declaración de la Biblia hace pensar. Miren lo que dice aquí, Jueces 14:4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía ¿de quién? De Jehová. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Qué interesante declaración. Qué interesante que la Biblia diga eso. ¿Dios sabía la debilidad de Sansón o no sabía? Sí. Dios sabía que Sansón tenía esa debilidad. Y Dios utiliza incluso nuestras debilidades. Hay algo que se llama en la Biblia providencia divina. Dios utiliza todo lo malo que nosotros, o las decisiones equivocadas que tomamos, las experiencias, los traumas, todo nuestro bagaje de nuestra vida,
lo transforma a veces en bendición para el propósito que quiere para nosotros. En la vida de Sansón, no era el plan de Dios que este hombre, porque Dios tenía un plan especial para él. Ahí está. Pero él sabía también lo que Sansón iba a pasar, pero con todo el plan de Dios original no cambia. Sin embargo, en la providencia divina, nuestras decisiones equivocadas son utilizadas a veces para llevar el propósito que Dios tiene para nosotros, y es lo que pasó en la vida de Sansón. Así es. Es que lo principal de Dios es salvar a su pueblo. Salvar a su pueblo. Y si Él puede utilizar cualquier cosa, lo hace para salvarnos. Lo hace para salvarnos. No, siguiendo la línea del pastor, la lección decía y te hacía una pregunta de reflexión. Dice, ¿se imaginan ustedes lo que Dios hubiera hecho con Sansón? Si es que... Sí, porque ese era, como dice el pastor, el plan. ¿Se imagina lo que Dios hubiese hecho? Entonces dice que ahora debemos pensar en nosotros. ¿Qué puede hacer Dios con nosotros? Y la pregunta es, ¿cuánto más podría hacer Dios si estuviéramos a la altura de nuestras potenciales? Era para que pensáramos un poco. Y eso está interesante. Y esa es una cuestión de reflexión. Si Dios utilizó a Sansón de esta manera, imagínense cómo lo hubiera utilizado si él hubiera obedecido. Si él, miren, Jueces 16:28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, al final de su vida, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solo esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y el versículo 30, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la